¿Qué es la muerte? ¿Vale la pena pensar, reflexionar sobre la muerte? ¿Nos da miedo reflexionar sobre la muerte? O por lo general, eso es lo que pasa. Sin embargo, yo he observado, y creo que durante muchos milenios se ha observado que reflexionar sobre la muerte es algo profundamente beneficioso para la vida aquí y ahora. En algunos templos zen se encuentra inscrita una frase que dice: vida y muerte es el gran asunto. La impermanencia es veloz. Tome conciencia de esto. No pierda el tiempo. ¿Es en verdad el gran asunto? Me parece que evidentemente es al menos un gran asunto, pues celebramos la entrada en vida de nuestros seres queridos y vivenciamos la partida de estos seres queridos entre emociones rampantes y a veces entre mucho sufrimiento. Sin embargo, la muerte es algo muy común y ordinario. Todo lo que nace morirá. Y todo lo que ha nacido, hasta donde yo sé, ha muerto. Y es algo que pasa a los seres humanos, que de pronto es la forma en la que más estamos acostumbrados a identificarnos constantemente. Todos los días nacen millones o miles de nuevos seres humanos y todos los días mueren miles de seres humanos. Entonces, en ese sentido es algo muy ordinario. Lo que es extraordinario es que se mueran seres humanos cercanos, profundamente queridos por uno. Y cuando eso pasa, es inevitable pensar en la muerte. Mientras tanto, se tiene un periodo de gracia para no pensar en esos temas y entretenerse con muchas otras cosas. Si estás escuchando esto y has llegado hasta acá, probablemente tú eres una persona que tiene algo de valentía o al menos algo de interés para reflexionar sobre la muerte sin necesidad de que algo así como la muerte de un ser querido suceda. O bien, puede ser que llegues a este video después de la muerte de algún ser querido, que tampoco es algo completamente extraño. En todo caso, bienvenido o bienvenida. En este episodio voy a hablar sobre la muerte. Tengo previsto que sean 3 episodios sobre este tema, ya que es un tema muy profundo y que requiere, digámoslo así, mucha digestión espiritual, intelectual, emocional. Entonces, por eso mismo, en este episodio me voy a enfocar en, primero, determinar en dónde está el vacío de conocimiento, la confusión con respecto a la muerte, y en dónde definitivamente no lo está. Y segundo, voy a elaborar sobre las distintas visiones que se tiene sobre la muerte, que se tienen sobre la muerte, especialmente o específicamente las distintas visiones que se tienen sobre la experiencia interior o subjetiva de la muerte. Ya voy a explicar bien qué es eso. Y las repercusiones de esas visiones en la vida cotidiana.
más específicamente en el campo de las acciones. Entonces, habiendo dicho eso, voy a empezar hablando de eso de la experiencia interior o subjetiva de la muerte y por qué es algo que es relevante de exponer. Muchas veces nos topamos con ideas raras, hay muchas ideas raras por ahí flotando, que dicen que realmente no podemos saber nada acerca de la muerte. Sin embargo, yo creo que esa es una comprensión bastante errada, principalmente porque ya hemos construido muchos consensos y ya hemos establecido muchas verdades, digámoslo así, con profundo rigor científico con respecto a la muerte. Y para entender eso, me gustaría diferenciar dos tipos de conocimiento que se pueden tener sobre cualquier fenómeno en general y sobre la muerte en especial. Y es que muchos fenómenos, o yo diría la gran mayoría de fenómenos, se pueden distinguir entre la manifestación objetiva de esos fenómenos, lo que se puede ver exteriormente sobre esos fenómenos, y la experiencia o manifestación subjetiva o interior de esos fenómenos. Para poner un ejemplo distinto al de la muerte, se pueden ver imágenes en el cerebro de ciertas activaciones en ciertos lugares del cerebro, y eso es un fenómeno objetivo, es una imagen, es un objeto exterior al observador que se puede ver de forma clara. Y luego probablemente algunos neurocientíficos dirán, ok, esta imagen acá se correlaciona con la emoción de rabia. Por ejemplo, creo que los neurocientíficos han establecido que la activación de la amígdala se correlaciona con sentimientos como la rabia. Pero entonces, ¿la rabia es un fenómeno objetivo? Mi respuesta es que no. La rabia no es un fenómeno objetivo. La rabia es un fenómeno subjetivo, interior. Ahora, la rabia puede tener manifestaciones exteriores, como que en una imagen neuronal se ve activado cierto lugar y luego por inferencia, por haber estudiado a muchas personas y ver esa activación y luego preguntarles, ok, en ese momento usted qué estaba sintiendo, en qué estaba pensando, se puede llegar a la inferencia de que esa activación corresponde a la rabia. El asunto importante es que esa activación, si bien se corresponde, se relaciona con la rabia, no es la experiencia interior de la rabia. ¿Quién tiene acceso a la experiencia interior de la rabia? Solamente el sujeto. Nada más. Y diría Ken Wilber, estos fenómenos se deben interpretar. No es con la mera observación, como podemos observar una roca o una imagen, sino es con la interpretación de estos fenómenos que son interiores y también diría Ken Wilber, son fenómenos que no tienen una localización simple. Entonces, volviendo a la muerte, tenemos muchísima certeza sobre los fenómenos objetivos de la muerte. Las personas que mueren dejan todos sus bienes. Eso es una verdad. Las personas que mueren empiezan un proceso de desintegración, o si se quiere ver de otra forma o decir de otra forma, el cuerpo de la persona que muere empieza un proceso de desintegración, bien sea natural o asistido por alguna técnica funeraria de cremación, o bueno, ahora hay tendencias de compostaje, en fin, hay muchas formas de desintegrar un cuerpo. Todo eso son fenómenos objetivos. Y sobre la muerte hay mucha claridad con respecto a eso. Por ejemplo, que si alguien salta de un séptimo piso, lo más probable es que ese cuerpo va a dejar de funcionar y se va a empezar a desintegrar. Desde
la observación objetiva de la muerte, es decir, un ser humano que ve a otro ser humano morir. Estoy restringiendo este estudio al estudio del ser humano. Podemos hablar de la muerte de animales o de plantas, pero me parece que enfocándonos en el ser humano tenemos bastante terreno por cubrir. Entonces, un ser humano que observa a otro ser humano morir puede extraer muchísima información sobre ese suceso. Y llevamos haciendo esto miles y miles y miles de años. Y ya tenemos suficiente certeza al respecto. Y desde esa observación ya se puede decir qué es la muerte. Y es la cesación de la autonomía de un cuerpo humano o un cuerpo animado, si lo queremos llevar al terreno de los animales, o de un sistema biológico, si lo queremos llevar luego a las plantas o a los hongos. Volviendo al plano del ser humano, la muerte es la cesación de la autonomía de un ser humano. Y esto ya lo podemos olfatear. Es un conocimiento que probablemente para algunos es inconsciente, no se ha mostrado con una definición de pronto tan precisa, pero es algo que todos en lo más profundo, inconscientemente, para muchos, conscientemente para otros, ya sabemos. Cuando una persona está en un hospital y requiere de una máquina para poder respirar, lo más probable es que los familiares que quieren tener a esa persona viva estén muy preocupados y sientan que esa persona está cerca a la muerte. ¿Por qué? Porque esa persona ha perdido gran capacidad de su autonomía. Ya cuando la persona ni siquiera puede mantener sus ondas cerebrales con una ayuda externa de respiración o de digestión o etcétera, la persona muere. Y en algunos casos, por ejemplo en casos, tengo entendido yo que de paros cardiorrespiratorios, una vez el corazón y la respiración para, se puede llegar a determinar lo que se llama la muerte clínica, que es una categoría de muerte que utilizan los médicos. Entonces, cuando esa cesación de la autonomía es definitiva, lo cual, abro un paréntesis ahí, es muy difícil asegurar que vaya a ser algo definitivo porque nadie ha ido hasta el final de los tiempos, entonces una teoría como la que tienen los cristianos de que al final de los tiempos los seres humanos van a revivir, puede ser cierta, es algo posible. Nadie puede llegar a determinar desde un punto de vista científico de que eso es completamente imposible. ¿Sí? De pronto se puede decir, ok, eso es muy improbable porque en 2000 años han muerto tal cantidad de seres humanos y ninguno de ellos ha revivido o tenemos muy poca evidencia de que hayan revivido. Entonces, cerrando ese paréntesis de si la muerte es definitiva o no definitiva, diría que entonces una definición que podemos utilizar para la muerte es la cesación de la autonomía del cuerpo por un periodo lo suficientemente largo para dar una imagen, me parece a mí muy real de esto. Todas las personas, mientras están con vida, tienen a un corazón bombeando y a una respiración activa virtualmente todo el tiempo. Una vez el corazón deja de bombear, se puede decir que esa persona ha muerto. Y si ese corazón deja de bombear ya por un día, probablemente el corazón no vuelva a bombear en los próximos 10 años. Y si deja de bombear en 10 años, probablemente deja de bombear
de aquí a los próximos 3000 años. Si tienen evidencia contraria a eso, pueden presentarla y me encantaría conocerla. Yo no la he encontrado. Entonces, ya sabemos qué es la muerte desde el punto de vista objetivo. Se puede ver desde afuera a otro ser humano cuyo corazón ha dejado de latir y se puede decir, esta persona está entrando a la muerte. O esta persona ha muerto. Ya tenemos mucha certeza ahí. ¿Dónde está el vacío de conocimiento con respecto a la muerte? Está en la experiencia interior o subjetiva de la muerte. Y aquí con subjetivo, y esto va a ser algo que probablemente me acompañe en los siguientes episodios y videos que comparta, no necesariamente implica carente de verdad. Quizás por un dominio de la ciencia materialista, objetivista, positivista, se cree que lo subjetivo es algo carente de verdad y carente de análisis científico, filosófico. Yo no cargo esa postura, porque entiendo que esa postura le mete muy poca confianza a que los seres humanos podemos ser honestos con lo que pasa en nuestra esfera completamente privada o interior. Y no los juzgo, porque hay muchos seres humanos que son deshonestos, que están sintiendo X sensación y su novia les pregunta, ¿te pasa algo? Y dicen, no, no me pasa nada. Muchas personas son así. Entonces, claro, los científicos dirán, no, eso no es información fiable. Sin embargo, hay seres humanos que sí son honestos con su experiencia interior o subjetiva. Y además, no todos los seres humanos son siempre deshonestos con respecto a su experiencia interior o subjetiva. Yo diría que la mayoría de seres humanos son honestos con respecto a su experiencia interior subjetiva la mayoría del tiempo. Cerrando ese paréntesis, que es algo que voy a adelantar en la segunda parte de esta serie, quiero retomar la idea de que el vacío de conocimiento con respecto a la muerte está con respecto a la experiencia interior o subjetiva de la muerte. Ahí es donde tenemos vacíos. Cuando una persona materialista llega y dice, no, es que la muerte es el final, habría que responderle o volverle a preguntar, ¿el final de qué? ¿Acaso tú no ves que cuando un ser humano se muere, el cuerpo no desaparece, no se acaba? Entonces ahí te va a decir, no, 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 es el final de la autonomía de ese ser humano. Ah, ok, listo. Pero entonces fíjense que desde la experiencia objetiva, desde la observación objetiva, no se puede decir que la muerte es el final de la experiencia subjetiva. En términos metafóricos, no se puede decir desde la observación objetiva que cuando acaece la muerte, todas las luces se apagan y la cámara interior deja de funcionar por completo. No se puede decir eso a partir de experiencia objetiva porque son campos de conocimiento muy distintos, distinguidos, que sí tienen sus correlatos, pero no son tan pegados como para extraer conclusiones tan fuertes de que cuando un cuerpo empieza su proceso de descomposición, entonces eso significa que al interior de ese cuerpo las luces se apagaron y chao. No se puede decir, no se puede decir con certeza. ¿Por qué? Porque no se tiene acceso, al menos de la misma forma en la que se tiene acceso a la observación de los objetos con localización simple, a la experiencia interior de la muerte, porque es interior, es privada.
Entonces, esa es la gran pregunta con respecto a la muerte. Y es una pregunta que ha estado relegada hasta el momento a las teorías de las grandes religiones, que a mi parecer lamentablemente han impuesto o propuesto, dependiendo de qué tan fuerte lo hayan hecho, ciertos dogmas y ciertas teorías muy complejas con respecto a lo que es la muerte. Quizás en algún video muy posterior pueda hacer un barrido de estas distintas teorías, lo cual es un tema que me ha fascinado. Sin embargo, quiero que esta serie tenga un tono secular. Voy a procurar hablar de la muerte de una forma secular, que no esté restringida a ninguna tradición o religión en especial. Habiendo dicho eso, y retomando la idea de que la cuestión de la experiencia interior de la muerte ha sido tradicionalmente o regularmente un terreno restringido a las religiones, me parece que estamos en un momento de la humanidad y del desarrollo de la conciencia de la humanidad en donde podemos empezar a hablar de esto de una forma racional. De la misma forma en que con respecto a los fenómenos objetivos tenemos unos estándares de determinar, ok, esto es verdad por esto y esto es mentira por esto, el famoso método científico, eso mismo puede empezar a aplicarse a los fenómenos subjetivos y al fenómeno de la muerte, que de nuevo lo que nos interesa, el lugar en donde hay dudas, donde hay preguntas, donde hay confusión con respecto a la muerte, es con respecto al fenómeno interior o subjetivo de la muerte. Ahora voy a pasar a, antes de entrar a lo que se llama la ontología de la muerte, a ver si podemos decir algo sobre qué es la muerte en la experiencia subjetiva, voy a dar una pauta que me parece probablemente de las más importantes de esta serie, y es entender qué repercusión tiene entender la experiencia subjetiva de la muerte de una o de otra manera. Y en especial en relación a la pregunta de qué efecto tienen las acciones que realizamos sobre nuestra experiencia subjetiva de la muerte. Con respecto a la experiencia subjetiva de la muerte, yo entiendo que hay tres visiones principales. La primera es que esa experiencia es una experiencia de carácter absoluto, que no es afectada en lo absoluto por nada más que ella misma. Eso puede sonar confuso, entonces lo voy a explicar de una vez y luego pasamos a la segunda visión y a la tercera visión. Entonces, ¿qué quiere decir que se tenga una visión absolutista de la muerte? De nuevo, que nada más que ella misma la puede afectar. Entonces, si la persona X tuvo una vida tenaz, actuando de formas muy estúpidas, por no decir otra palabra, y se muere, va a tener la misma experiencia que la persona Y que tuvo una vida ejemplar, haciendo cosas muy inteligentes y habilidosas. Al final,
según esta visión de la muerte, esta visión absolutista de la muerte, ambas personas van a vivir lo mismo. Y esa visión absolutista de la muerte tiene a su vez dos variantes. La primera, que seguramente es la más conocida y la que probablemente algunos de ustedes tienen o se sienten cercanos a ella en este momento, es la visión de que cuando llega la muerte, las luces se apagan y no hay nada. De nuevo, en la experiencia subjetiva, porque sería una idiotez completa decir que como yo me muero, entonces el resto de las personas también se mueren y el mundo material también se acaba. Eso es una idea bastante tóxica y tenaz y espero que no se tenga. Pero bueno, si la tienes, ojalá la puedas considerar para ver si puedes soltarla un poco y de esa manera empezar una vida mucho más empática y mucho más conectada con tus otros compañeros, seres vivos, humanos, no humanos, animados, no animados, en fin. Entonces, esa es la primera variante de la visión absolutista de la muerte, que cuando llega la muerte, sin importar lo que haya hecho durante la vida, lo que va a pasar es que se apagan las luces y no hay nada. Y la segunda visión es la completamente opuesta. Y es que cuando llega la muerte, lo que va a haber es una iluminación completa y va a haber profundo amor. Algunos dirán que en últimas estas dos visiones se encuentran, del mismo modo en como se encuentran el vacío, tanto si te asomas microscópicamente a algo, como si te expandes macroscópicamente, que eventualmente se llega a lo mismo. Bueno, esa puede ser una forma de verlo, pero ese no es el enfoque de este podcast, de esta exposición que estoy haciendo. En este momento quiero distinguir bien qué visiones se tienen sobre la muerte y qué repercusiones tienen esas visiones sobre nuestra vida, aquí y ahora. Entonces, primero, visión absolutista. Viene en su variante, diría yo, materialista, que es que se acaba la autonomía del cuerpo, acaece la muerte del cuerpo y se apagan las luces. O en su visión idealista, y es decir, no, como el cuerpo es un impedimento, una barrera hacia la conciencia superior, entonces cuando el cuerpo se muere, así sin necesidad de nada más, sin importar de lo que yo haya hecho durante la vida, va a ocurrir la iluminación final. Esa segunda variante es mucho menos común, pero hay personas que la sostienen. Y diría yo, probablemente hay personas que la sostienen dentro de lo que se puede llamar el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, que va a ser algo que vamos a cubrir en la tercera parte de esta exposición. Entonces, primera visión sobre la experiencia subjetiva de la muerte, que la visión absolutista. Y eso quiere decir que sin importar en lo que se haya hecho durante la vida, todos vamos al mismo lugar, o a la nada, o al todo. La segunda visión con respecto a la muerte, adivinen cuál es, que las acciones que hacemos en vida sí van a tener un correlato, un efecto, una incidencia sobre nuestra experiencia subjetiva de la muerte. Esta visión me parece a mí que es la compartida por todas las grandes religiones. Me parece bonito unificar los conocimientos de las grandes religiones como si fueran una gran familia, y es que hay muchas cosas que tienen en común. No todo, pero hay muchas cosas que tienen en común. Y entiendo yo que algo que tienen en común las grandes religiones es que se toman muy en serio lo que hacemos en la vida, sin que necesariamente sea algo asfixiante. Ahí de pronto ya se van distinguiendo las unas de las otras, pero todas acuerdan, o entiendo yo, y bueno, si tienen alguna evidencia contraria me encantaría leerlo, sería interesante eh, que,
que me cuestionen este tipo de cosas en los comentarios. Em, pero hasta donde yo tengo entendido, las grandes religiones, las que tienen el mayor número de adeptos en el mundo, religiones piensan que lo que hacemos mientras estamos con vida va a tener consecuencias, incluso más allá de la muerte. En otras palabras, que lo que hacemos en vida va a tener un efecto sobre nuestra experiencia subjetiva de la muerte. Y en otras palabras, porque creo que este tema es muy confuso y vale la pena decirlo de muchas maneras, es que lo que hacemos en vida va a tener consecuencia directa sobre nosotros mismos, es decir, vamos a vivir esas consecuencias en carne propia, y eso puede pasar y va a pasar incluso más allá de esta muerte, salvo que hagamos, diría yo, un proceso espiritual súper poderoso para poder trascender esas consecuencias en general y llegar entonces al cielo, al nirvana, al moksha. Esas son los principales términos que yo conozco para hablar del absoluto lleno de amor, sin ningún tipo de sufrimiento. Puede haber otros términos para denotar ese fenómeno tan misterioso y al que creo que todos queremos llegar. Paréntesis rápido, puede haber discusiones de si el cielo, el moksha o el nirvana realmente se refieren a lo mismo. Bueno, no sé si valga la pena desarrollar al respecto en este video. Voy a tomar la decisión de que no. Por el momento quiero decir que la segunda visión sobre la experiencia subjetiva de la muerte es que lo que hacemos en vida tiene consecuencias que vamos a vivir interiormente, directamente, en carne propia, y que esas consecuencias, por regla general, nos van a suceder incluso después de nuestra muerte. Puede ser importante que se den un tiempo para digerir estas ideas, porque quizás pueden ser confusas. Si no, sigamos. La tercera visión con respecto a la muerte y a los efectos que tienen nuestras acciones sobre la experiencia subjetiva de la muerte es que no se sabe si nuestras acciones tienen un efecto sobre nuestra experiencia subjetiva de la muerte o si no lo tienen. Que es básicamente una extensión del agnosticismo a si hay algo así como la experiencia, como una experiencia subjetiva después de la muerte o no. Entonces, pasando al tema que más me emociona de todo esto, porque creo que es el tema que más poder tiene para que iniciemos una vida buena, una vida que nos haga bien, que nos transforme profundamente. Y es el tema de qué repercusión tiene adoptar o la visión absolutista de la muerte, o la visión no absolutista de la muerte, o la visión agnosticista de la muerte. Voy a empezar por lo más fácil primero. Teniendo una visión agnosticista de la muerte, creo que es difícil decir qué efecto va a tener eso, porque es como muy movedizo. Entonces, un día piensas que tus acciones sí van a tener consecuencias después de que mueres, otro día piensas que no. O dices que no se puede saber de eso, entonces es algo que sencillamente te olvidas de eso. Entonces, yo creo que da para una vida ética confusa. Eso es como mi propuesta. De nuevo, si alguien quiere cuestionar eso, puedo escucharle sus argumentos y seguimos conversando. Pero creo que con ese comentario muy rápido ya despacho al menos en lo que yo he conocido a esa tercera visión agnosticista de la muerte. Y voy a pasar a mi favorita de las tres, y es
la visión no absolutista de la muerte, es decir, la visión que sostiene que lo que hacemos en esta vida va a tener consecuencias tanto en vida como después de la vida. En otras palabras, que lo que hacemos en vida va a tener un efecto sobre la calidad de nuestra experiencia subjetiva de la muerte. ¿Por qué me agrada esta visión? ¿Y por qué, más que me agrade, me parece que es la visión no solo más acertada de la realidad, sino la visión que da para que un individuo viva una vida éticamente ejemplar? Entonces, ¿por qué me agrada tanto? ¿Por qué me parece que es la visión más adecuada? Por lo siguiente: todas nuestras acciones tienen una consecuencia natural. Sea que la acción la hagamos con nosotros mismos, en ese caso la consecuencia se siente rápido y podemos decir, ok, esto definitivamente es algo que nos afecta, como por ejemplo si en este momento me pego en la mano, yo siento el golpe de una vez. No tengo que esperar a sentirlo después. Eso es por regla general lo que nos pasa cuando hacemos acciones directamente dirigidas hacia nosotros mismos. Este nosotros mismos en este momento es un término que uso para referirnos al cuerpo que habitamos o que comandamos. Parece que en una visión, digamos, relativa y común, todos creemos que somos el comandante de nuestro cuerpo. De pronto, si el proceso sigue más, pueden haber cuestionamientos muy serios sobre esa idea. Sin embargo, me parece que es un marco teórico que nos sirve para vivir en esta vida de una forma con sentido. Vivir con sentido sin ser un poco locos en esta vida. Entonces, lo que hacemos en vida va a tener una repercusión sobre nuestra experiencia subjetiva de la muerte. ¿Por qué? Porque toda acción que realicemos tiene una consecuencia natural. Muy evidente en las acciones que hacemos sobre nosotros mismos, en qué comemos, principalmente eso yo creo que es lo más evidente, ¿no? Todos sabemos que si nos comemos un pote de helado así de grande, eso va a tener consecuencias. Em, y en fin, o sea, lo que nos metemos en nuestro cuerpo, todos creo que sabemos profundamente y no hay escape a esa verdad de que eso tiene consecuencias. Sin embargo, en las acciones que realizamos supuestamente hacia afuera, hacia otras personas, es decir, el golpe que no nos damos a nosotros mismos, estoy hablando en este caso de una acción, digamos, negativa que causa dolor. Entonces el golpe que nos damos, que nos damos a nosotros mismos lo sentimos de una vez. Pero el golpe que damos a los demás no necesariamente lo sentimos de una vez. La propuesta de esta visión sobre la muerte, que no es solo una visión sobre la muerte, sino que es una visión sobre las acciones y las consecuencias en general, es que las acciones que mandamos hacia afuera, por ejemplo, si tu acción es grabar un video sobre la muerte y las distintas visiones, esa es una acción que yo estoy emprendiendo en este momento, es una acción que va a tener consecuencias. Lo estoy lanzando a toda la red, a un montón de personas, es algo que estoy compartiéndole a un montón de personas y me parece a mí que la postura más sabia es que eso que yo voy a hacer va a tener consecuencias naturales que yo mismo voy a vivir en carne propia. Quiero explicar esto de una forma que no sea esotérica, confusa, como bañada en esa
no sé, confusión del New Age que a veces está. No estoy diciendo que todo el New Age sea falso, pero creo que puede haber mucha confusión en ese movimiento. Em, bueno, además que esa palabra, ese concepto es muy difuso, pero bueno, eh, les voy a explicar por qué las acciones que realizamos hacia afuera van a tener una consecuencia que vamos a vivir en carne propia. Y una visión que a mi parecer se me ha hecho muy clara. Y no tiene que ver nada con temas metafísicos del alma, del este, del otro. Esa no es mi comprensión. Mi comprensión es, pienso yo, realmente sentido común reflexionado e interiorizado durante un gran tiempo para luego, digamos, cristalizarse de alguna forma. Y es la siguiente comprensión. Ojalá este ejercicio lo podamos hacer primero con nosotros mismos y luego con los demás. Entonces, piénsalo como si tú estuvieras reflexionando contigo mismo o contigo misma. Cuando una persona me trata bien, ¿qué es lo más natural? ¿Que yo quiera tratarla bien de nuevo o que yo quiera tratarla mal? Lo más natural, lo más común es que yo quiera tratar bien a esta persona. De pronto, con un ejemplo del otro lado, se puede vislumbrar más claramente. Cuando una persona me trata mal, ¿qué es lo más natural? Lo más fácil. Que yo le trate bien como respuesta o que yo le trate mal como respuesta. Si soy una persona promedio, un ser humano promedio, voy a tratar bien al que me trata bien y tratar mal al que me trata mal. O mejor, visto de una forma más precisa, voy a tratar bien a quien me trató bien, o sea, a quien en un pasado me trató bien, y voy a tratar mal a quien en un pasado me trató mal. Esa es la mentalidad del ser humano promedio. Esa es la propuesta que yo les comparto en este video. Es para que la reflexionen, no para que me crean de entrada. Sin embargo, yo creo que es algo que reúne el sentido común. Solo que es un sentido común, de nuevo, más reflexionado y que de pronto se ha cristalizado en este momento. Mírenlo con el ejemplo ahora de ser yo el que realiza la acción. Si yo trato bien a una persona, ¿cuál es mi expectativa? Que esa persona me trate bien. Si yo voy y le doy un regalo a una persona, de pronto tengo expectativas muy altas, ¿no? Y pienso que esta persona me va a decir, oh, por Dios, gracias, eres el mejor. En fin, y bueno, de pronto eso se desinfla, pero yo no voy a tener la expectativa de que yo le lleve un regalo a esta persona, regalo entendido como algo que considero yo después de discernir y de reflexionar que es algo que le va a servir, que le va a agradar a esta persona. Entonces, cuando yo le doy un regalo a esta persona, lo más probable es que tenga la expectativa de que esta persona al menos me dé las gracias. Si no me da las gracias, es como que esto está como raro, ¿no? Y si yo le doy un regalo a esa persona y la persona me insulta, eso es muy extraño. Creo que, creo que no me ha pasado. Y creo que si a alguno de ustedes le ha pasado, yo apostaría que probablemente es porque tienen un pasado muy largo con esa persona, en donde de pronto en el pasado
algo le hiciste de daño a esa persona y entonces vas y das el regalo y la persona se sigue quedando en el pasado y por eso reacciona así. Pero, pero no es como por tu acción del regalo, ¿no? Y de todas maneras es algo supremamente extraño, entiendo yo. Al menos en los 26 años de vida consciente o vida que recuerdo en este momento es algo que la verdad nunca me ha pasado. Y además he recogido en temas de sabiduría popular. A caballo regalado no se le ve el diente. Eso es un correlato ético de este principio. Y es que al que te regala algo, hombre, tienes que agradecerle o al menos no criticarle o no hacerle mal. Y diría yo, el que le hace mal a quien le da un regalo es alguien que o es muy malo o que tiene un pasado muy fuerte con esa otra persona. Y de nuevo, de pronto se vislumbra más con el ejemplo negativo. El ejemplo negativo es, si yo pienso insultar a una persona, ¿cuál es la expectativa más racional? Que la otra persona me diga, ay, gracias, te agradezco, eres muy gentil. No, cuando una persona tiene la intención de insultar a otra, no se tiene esa expectativa, se va con previsión, con defensa. ¿Por qué? Porque lo natural, lo más común es que la otra persona vaya a responder de alguna forma. Si la otra persona es una persona santa y no te hace nada, e incluso luego de eso te desea el bien, ok, eso es una gran excepción a la regla. Pero la mayoría de personas, la mayoría de seres humanos, gran mayoría de seres humanos, ante un insulto reaccionan violentamente. Y es una expectativa racional. Y es que, volviendo aquí ahora al punto de vista interno, cuando a mí me insultan, eh, me cuesta más, por lo general, o me es más difícil, por lo general, este ha sido mi proceso, desearle el bien a esa persona. Claro, hay muchas ayudas, te puedes inspirar en los grandes maestros espirituales. Y si tienes la compañía de esos en ese momento, y no estoy diciendo de que los tengas físicamente al lado o algo así, sino que sus enseñanzas estén en tu sistema en ese momento, es mucho más fácil en ese momento no devolverle y aguantar con paciencia y ser buenos, justos con esa persona, que no necesariamente implica eh, quedarse ahí como si nada, sino implica hablar con respeto, continuar hablando con respeto y con amor hacia esa persona, incluso si la otra persona te ha insultado. Entonces, claro, es algo que se puede compensar. Esa respuesta natural cuando nos insultan es algo que se puede compensar, pero es algo que se compensa con la ayuda de los grandes santos de toda la historia. No es algo que se compensa con un conocimiento mundano, ordinario. Estoy pensando en los conocimientos ordinarios de Wall Street, ¿no? De que no hay almuerzo gratis y todas esas filosofías comunes, ¿no? Mundanas, digámosles así. Con esas filosofías va a ser muy difícil ser bueno con una persona que te insulta. Y son filosofías, yo no diría que sean filosofías malvadas, demoníacas. Son filosofías humanas, mundanas. Ni muy santas, ni muy demoníacas. Muy en la mitad. Yo trato bien al que me trata bien y trato mal al que me trata mal. Esa es la filosofía mundana. Si ya empiezas un proceso espiritual, te tienes que ir, o bueno, lo natural es que te vayas alejando de esas filosofías mundanas y vayas a, a filosofías más santas, más espirituales, en donde independientemente del que tengas enfrente, le vas a tratar con respeto y con amor y le vas a desear lo mejor, porque esa persona se merece lo mejor independientemente de lo que haya hecho en el pasado. Pero las personas del común no actúan así. Hay mucho proceso por adelantar y bueno, cada quien es responsable de sus propias acciones y de adelantar ese proceso y de ver
qué hace mejor o qué no hace mejor. Entonces, en conclusión con todo esto, hay respuestas naturales a las acciones que hacemos frente a los demás. Y es lo que acabo de explicar los últimos 10 o 15 minutos. ¿Y qué pasa si yo actúo de una forma determinada? Eso despierta esas respuestas naturales en los demás seres a mi alrededor, ¿no? Entonces, respuesta natural em, de todo el bien que yo he hecho, pues es devolverme el bien. Respuesta natural de todo el mal que yo he hecho, pues es devolverme el mal, así de forma muy simplista. Y entonces yo actúo así toda mi vida, digamos, como una persona normal en este ejemplo. Em, mi aspiración es no ser una persona normal, sino acercarme cada vez más a la santidad, pero supongamos para el ejemplo que vivo una vida normal y entonces le hago bien y mal más o menos en la misma proporción, ¿sí? Y llega mi muerte. Esas intenciones en los demás desaparecen con mi muerte. Em, yo creo que hay un fenómeno muy bonito que pasa cuando se mueren las personas o cuando las personas llegan a estados de enfermedad, y es que eso em, me parece a mí que despierta mucha compasión en los demás y eso permite limar las asperezas, ¿no? Como se dicen coloquialmente. Mi entendimiento es que ese limaje de las asperezas no es gracias a la muerte de esa persona, sino es gracias a la compasión. No viene solo porque la otra persona haya muerto, sino viene de reconocer que la otra persona era un ser humano que también sufría. Y con esa energía de la compasión es posible perdonar. Entonces, el perdón, la compasión, el amor incondicional es lo que extingue el efecto de las acciones que hemos sufrido gracias a los demás. Si alguien me hizo algo malo y yo luego baño esa intención de devolver eso en compasión, en amor, ese efecto, al menos en lo que a mí me corresponde, desaparece. Pero no es porque la otra persona haya muerto, sino porque la situación de muerte de la otra persona me hizo conectar con la compasión y me hizo soltar eso. ¿Pasa con todas las personas? No. Yo conozco personas que le siguen teniendo rencor a personas que están muertas o que ya han muerto. Y eso es algo muy común. Puedes preguntarle a tus familiares, a tus seres cercanos, sobre alguna persona que ha muerto y preguntarle, ok, ¿y cómo te sientes con respecto a esa persona? Eh, y pasa, me parece a mí, que casi lo mismo con las personas que están vivas. Y es que las personas se suelen sentir más, digámoslo, más amorosas hacia ciertas personas y más rencorosas hacia otras. Ese es, digamos, el plano común de la humanidad. Ya si la persona a la que le preguntas es una santa, eh, o si pretende ser santa, al menos en sus palabras, que dicho de paso no creo que sea algo necesariamente malo, em, lo que te va a responder es que de pronto esta persona que ya está en otro plano, como que no me siento tan tranquila con ella, no me siento tan en paz, no le he podido dar mi perdón. ¿Por qué? Porque el amor, la compasión, no ha entrado a ese lugar de esa persona. Que dicho sea de paso, es algo que a mi parecer difícilmente se puede forzar, ¿no? Ojalá que después de este video no llegues y te acerques a esa persona, te dé la respuesta y le dices, no, 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 pero es que tú tienes que perdonar. Esa exigencia es fuerte, se siente fuerte. No, probablemente puedes decir, oye, ¿has reflexionado sobre lo liberador que puede ser perdonar, conectar con el amor incondicional? Mm, a modo de exigencia, por lo general no funciona.
salvo que de pronto esta persona sea explícitamente alguien comprometida con el camino espiritual, y esas personas suelen estar mucho más abiertas a un lenguaje más imperativo. Pero bueno, el efecto natural de nuestras acciones no se extingue con la muerte. Y eso lo podemos ver con lo que te he dicho. Esas intenciones, que a mi parecer son naturales de devolver lo que nos han hecho, no se extinguen con la muerte de quien nos lo hizo, sino se extinguen gracias al amor y a la compasión. Como decía el Buda, eh, el odio no se extingue con el odio se extingue con amor. Esa es una ley eterna. Entonces, retomando ahora en un plano más interior, vistas así las cosas, yo pensaré que lo que sea que yo hago va a tener una consecuencia natural sobre mí. Al menos en el nivel de las intenciones de los demás, digamos intenciones cargadas de pasado, es decir, intenciones que nacen de algo que yo haya hecho en el pasado hacia esas personas, hacia mí. O sea, la intención de devolverme lo que yo he hecho es algo que es una ley que inevitablemente, que difícilmente nos vamos a poder zafar de eso. Eh, Puedes llamarle la ley del karma, me parece que probablemente bajo esa comprensión es que se formularon esas posturas en diversas filosofías y espiritualidades orientales. O le puedes llamar sentido común. De pronto lo que no es tan común es decir que esas consecuencias nos van a acompañar incluso más allá de la muerte. Ya ahí eso es algo espiritual, ¿no? Porque no es algo del plano meramente físico. Pero entonces, mi entender es que una persona que vive con esa comprensión se va a esforzar por actuar de la forma más pura, más pulcra posible. Porque entiende que difícilmente se va a poder zafar de las consecuencias de sus acciones. Y que la muerte no va a ser un borrón y cuenta nueva de eso. De pronto es un borrón, pero vuelve no con una cuenta nueva, sino con deuda. Y eso es como el ideario del karma de algunas espiritualidades orientales. No estoy diciendo que esa sea la visión más real de lo que pasa, em, pero me parece que es algo que sí vale la pena darle su oportunidad. Y es algo que a mi parecer es probablemente sentido común cristalizado. Entonces, volviendo a la visión absolutista de la muerte, ¿qué se puede esperar de una persona que tiene esa visión con respecto a sus acciones y a las consecuencias de sus acciones? Mi postura es que esa persona va a vivir una vida éticamente regular, ¿sí? Porque es una persona que va a decir, ok, yo puedo hacer un montón de cosas y voy a sufrir esas consecuencias en vida, ¿no? Porque si me la paso insultando a todos los demás, pues voy a perder muchas relaciones valiosas, ¿no? Pero esa persona dirá, no, pero eventualmente me muero y eso ya no pasa nada. Em, entonces no se va a sentir con la misma presión, digámoslo así. Yo creo que es una presión positiva, ¿no? A veces dicen, con la presión se crean los diamantes. Em, no va a sentirse con la misma presión de actuar de una forma éticamente pulcra. Porque va a decir, ok, eventualmente nada de eso va a importar porque voy a ir o a la nada o a la iluminación final. Mm, Hay una pequeña variante que a mi parecer es un punto medio entre la visión absolutista y la visión no absolutista. Y es que
muchas personas materialistas van a decir, no, 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 es que lo que yo haga sobre los demás, por más de que no se me devuelva y lo viva en carne propia, los demás lo van a vivir en carne propia y eso es más o menos lo mismo. Una persona con esa visión me parece que va a tener un marco teórico para vivir una vida éticamente elevada. Pero si me pones a escoger entre esas tres, digamos, la visión de que lo que sea que yo haga, lo voy a vivir en carne propia, salvo que haga algo súper, súper wash para no. La segunda visión de que lo que sea que yo haga sobre los demás va a tener un efecto mediato en carne propia mientras esté con vida y después de mi muerte va a tener un efecto sobre los demás que igual es un efecto importante, es algo que vale la pena pensar de dejarle algo bueno a los demás. Y la visión de que lo que sea que yo haga frente a los demás tiene una consecuencia sobre mí mientras esté con vida, pero luego cuando llegue la muerte va a ser borrón y cuenta nueva para todo el mundo y pues como que no, tampoco me importa mucho lo que vivan los demás después de mi muerte, porque quién sabe si seguirán aquí después de mi muerte. Em, Entre esas tres visiones, me parece que la más segura es la de pensar que lo que sea que yo haga se va a vivir, lo que sea que yo haga va a tener consecuencias, las cuales voy a vivir en carne propia, bien en esta vida o después de esta vida. Me parece que es la más segura porque así vas a estar vigilante sobre lo que haces. Mm, Decía Tanisaru Bhikkhu, un monje budista, que la ley del karma opera 24/7. No es como las leyes humanas que de 4 a 7 de la noche se para un policía en un lugar para ver si alguien está cumpliendo las normas de tránsito. No, la ley del karma funciona 24/7 con lo que sea que hagas. Y hay que tomártelo muy en serio, sin que eso sea asfixiante. Es sencillamente entender que lo que yo hago va a tener unas consecuencias. Y que esas consecuencias no se van a extinguir con la mera muerte de este cuerpo. Un comentario final es que dije que no iba a profundizar sobre ninguna doctrina con respecto a la muerte y la vida después de la muerte. Creo que aquí di unos brochazos de lo que se puede llamar la doctrina del karma y la doctrina del renacimiento según los budistas. Em, en todo caso no me parece que haya sido profundización. Si les llama mucho la atención ese tema, pueden escribirme y a ver si grabo un poquito de eso. Y también puede ser, si les llama la atención, el tema de comparar como tal las doctrinas de las distintas religiones al respecto. Y el último comentario, y con esto me parece que les doy una breve introducción de lo que en parte voy a explicar en la siguiente serie sobre la muerte, es que em, estas últimas tres visiones que expliqué, o más bien, digámoslo así, expliqué tres y media. La primera, la visión absolutista de la muerte, de que lo que sea que hagamos en esta vida no va a importar porque llega la muerte y pim pau. La segunda visión, que era que lo que sea que hagamos en esta vida sí va a tener una consecuencia sobre nuestra experiencia después de la muerte. Y la tercera visión agnosticista, que fue la que, digamos, despaché rápidamente
Y la cuarta, que yo veo que es realmente un punto medio entre la primera y la segunda, y es que, ok, lo que sea que yo haga en vida va a tener consecuencias sobre mí mismo mientras estoy en vida, y después de mi muerte va a tener consecuencias sobre los demás, y eso es algo importante. Esa visión la puse en la mitad porque es una visión que comprende, a mi parecer, algo muy profundo sobre la vida, y es que el sufrimiento es sufrimiento y la felicidad es felicidad, sea que me pase a mí o que le pase a alguien más. Y en ese sentido, se puede decir que no es tanta la diferencia si vivo algo en carne propia o si alguien lo vive en su carne propia, porque en últimas es lo mismo. Es la experiencia directa de algo positivo o de algo negativo. ¿Qué pasa? Que nos cuesta conectar con la experiencia directa de alguien más. Y por eso es fácil a veces ignorar que lo que sea que hagamos se va a vivir por la otra persona tal como si se hubiera vivido por nosotros. Esa comprensión nos abre un mundo a la compasión y también nos abre una reflexión muy interesante con respecto a la muerte y a la pregunta de si realmente hay algo así como la muerte, entendida como la nada. ¿Será que después de que yo muera, los demás también van a morir? Creo que solamente una persona profundamente egocéntrica va a decir que sí. El resto de los mortales van a decir que no. Y entonces, ¿acaso esa experiencia de los demás no es muy parecida a la mía? ¿Acaso los demás no son igual de sintientes como yo soy sintiente? ¿Qué repercusiones tiene pensar al respecto? En la próxima ocasión de esta serie sobre la muerte, voy a exponer un poco sobre eso. Dije en este episodio que lo que iba a compartir en esta parte en especial de la exposición que quiero hacer sobre la muerte era la que más me emocionaba. Y ahora lo estoy dudando, porque cuando empecé a hablar de esto segundo, ¿no? De entender que en últimas somos lo mismo, todos experimentamos la vida directamente, y al sentir la emoción de hablar de eso, me pone a dudar si esto primero que compartí es lo que más me ha emocionado de esta exposición. Y luego ya estoy pensando en la tercera parte sobre los estudios de las SMs, que también me llamaba mucho la atención porque le pegan un vistazo científico que me parece que es un paradigma que tiene mucha reputación últimamente y con razón. Yo no estoy cuestionando que la ciencia sea algo malo que debemos evitar, ¿no? Por el contrario, bienvenida a la ciencia, bienvenida a la reflexión. Y es algo que también me emociona profundamente. Entonces, si este capítulo te interesó y te ha aportado, me puedes seguir y te quedas en contacto tanto con los demás videos que yo comparta, que pueden tratar de temas así como los que estoy hablando acá, o de temas de pronto, digámoslo así, más mundanos, que también son muy importantes para una buena vida. Y te quedas en contacto para lo siguiente que comparta con respecto a la muerte. Si esto que compartí generó mucho movimiento en ti, pues te propongo que te des un tiempo. Y cualquier cosa, estoy atento a los comentarios y puedo responder lo que estime pertinente. Y muy, muy, muy seguramente los voy a leer todos. Entonces, gracias por estar acá. Espero que esto sea útil. Es algo que me ha gustado mucho compartir y es algo que creo que nos acerca hacia una vida mejor,
más plena, más amorosa, más conectada con lo que de verdad, en verdad queremos.